agradecida con Dios porque me permite una vez más estar con ustedes. Y sabes, en esta hora, para no perder absolutamente ni un minuto, yo quiero hablarte de un tema, y este tema es acerca de preparar la tierra. Todos queremos la lluvia del cielo, amén. ¿Cuántos quieren la lluvia del cielo? Pero sabes, para que la lluvia tenga fruto, pueda dar fruto, se necesita primero una semilla. Y para que la semilla pueda crecer y pueda florecer, se necesita que haya una buena tierra. Di conmigo, buena tierra. Necesitamos tener una buena tierra. Y sabes, mi papá es ingeniero agrónomo. Entonces, cuando Dios estaba hablando en mi corazón acerca de qué compartir, Dios me hablaba acerca de preparar la tierra. Entonces fui con mi papá y le dije, papá, tú y yo necesitamos hablar. Necesitamos una plática muy seria. Y mi papá, ¿de qué se trata? Necesito que me digas cómo se prepara la tierra. Mi papá, ok, te voy a explicar un poco. Así que él me empezó a explicar y yo no entendí absolutamente nada, pero te lo voy a decir así como yo lo entendí, ¿ok? Entonces, continuamos. Y el proceso de preparar la tierra está en 3 puntos. Lo primero que se necesita hacer es, y aquí lo vemos en el número 1, en el anaranjado, limpiar o arar la tierra. Número 2, necesitamos lo que se llama rastreada y la siembra. Y número 3, el tratamiento y el agua. Entonces vamos a comenzar porque Dios quiere hablarte acerca de cómo preparar la tierra. Y el número 1 dice acerca de limpiar. Lo primero que se necesita es limpiar. Lo primero que sucede es que el agricultor elige la tierra. Y una vez que eligió la tierra, entonces tiene que contratar o meter un tractor. Y a este tractor le ponen una como macheteadora se llama. Y entonces comienza a limpiar. Y empieza a quitar la basura, empieza a quitar la hierba. Pero todo esto es por encima. Solamente se trata de dejar ese terreno limpio. Porque aunque el agricultor haya elegido, si empieza a aventar la semilla, si está todo sucio, no se va a poder. Entonces lo primero se necesita limpiar. Número 2, necesita arar la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es arar la tierra? Bueno, el mismo tractor, pero ahora se le pone a esta maquinaria unos discos que son grandes. Y lo que pasa con estos discos es que empieza a profundizar un poco más y rompe la tierra, porque sabes, cuando la tierra deja de utilizarse, la tierra se vuelve muy dura y entonces es necesario meter máquinas que rompan la tierra para que sea más profundo y entonces la humedad pueda entrar más. Después tenemos, continuando con este proceso de preparar la tierra, el número 2, que nos habla acerca de la rastreada y del sembrar. Continuamos y la rastreada se trata de que el tractor ahora se le cambian los discos grandes y ahora se le ponen discos más pequeños y lo que sucede es que se empieza a moler la tierra. Ok, ya está limpia, ya se profundizó, ya se rompió la tierra, pero ahora lo que está pasando es que están moliendo la tierra para desmenuzar los terrones. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se empezó a profundizar hubo piedras, hubo como terrones que no se alcanzaron a desbaratar. Entonces lo que hace la rastreada es que sus discos más pequeños rompen estos terrones. Ya después comienzan los surcos y entonces ahora sí se puede sembrar, se deposita la semilla y junto con la semilla los fertilizantes que hacen que sean como vitaminas para esta semilla. Después continuamos y viene lo que es el tratamiento y el agua. Ok, el tratamiento se trata acerca de poner herbicidas, insecticidas, esto ya que el cultivo está en desarrollo y se utiliza para protegerlo de alguna plaga o de alguna enfermedad. Y después tenemos el agua, que es básica, ¿verdad? No podemos hablar de una semilla si no hablamos de agua. Necesitamos agua, necesitamos la lluvia para que esa semilla pueda crecer. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo qué? Gracias por enseñarme esta clase
de agronomía, pero ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida? Bueno, pues resulta que tú y yo nos parecemos un poco a esto. Así como la tierra tiene que ser preparada, tu corazón y mi corazón necesitan estar preparados para recibir lo que Dios quiere depositar en nuestros corazones. Y para esto se necesita un proceso. Y entonces continuamos y vemos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:7. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Una vez más dice en Génesis, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Así como el agricultor en un momento se paró y eligió un pedazo de tierra, hoy yo quiero decirte que de esa misma manera Dios te eligió a ti, porque vio en tu vida tierra que era buena. ¿Sabes? Porque el agricultor cuando elige esta tierra, él puede ver lo que no hay. Él puede ver la semilla que creció. Él puede ver un árbol que está dando fruto. De la misma manera, aunque muchas veces ni siquiera tú te la crees, cuando Dios te eligió a ti, cuando Dios me llamó a mí, Él pudo ver lo que un día vamos a llegar a ser. Y entonces Dios te eligió porque no lo elegiste tú a Él. Él te eligió a ti porque Dios conoce tu potencial. Pero escucha esto, no hay tierra que produzca fruto sin antes haber vivido un proceso. No hay corazón que produzca fruto sin antes haber vivido un proceso. Y en esta hora yo te quiero hablar acerca de eso. La importancia de vivir los procesos de la mano de Dios. Y la palabra de Dios dice que al final nosotros somos como barro en manos del alfarero. Y continuamos con nuestras imágenes y dice la pantalla, podemos ver en nuestra siguiente imagen que dice, ¿qué proceso requiere tu carácter? En Salmo 138:8 dice la palabra de Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo no sé qué proceso estás viviendo, pero estoy segura que la persona que tienes a un lado de ti está atravesando por un proceso de diferentes tipos, en diferentes formas, de diferentes tamaños. Pero probablemente están atravesando situaciones que tienen estos puntos en común. Y dice hasta arriba, tu proceso tiene fecha de caducidad. ¿Sabes? Cuando estamos atravesando un problema, pensamos que jamás se va a terminar. Pensamos que nuestro sufrimiento va a durar toda la vida. Sentimos que nadie más está sufriendo como nosotros estamos sufriendo, que a nadie más le ha dolido como a nosotros nos está doliendo. Pero esta noche yo quiero decirte que si estás en un proceso, tu proceso va a pasar. No te vas a quedar ahí para siempre. Dios te va a sacar de ese lugar y eso debe darte mucha felicidad, porque tu proceso tiene fecha de caducidad. También vemos que en el proceso hay dolor. Y en realidad a nadie le gusta el dolor. Porque si nos gustara el dolor, pues los gimnasios estarían llenos de personas. Pero esa no es la realidad, ¿verdad? Porque no nos gusta el dolor. Y entonces queremos evitar los procesos de Dios. Queremos que Dios haga las cosas rápido, inmediatamente. Que si va a darnos un ministerio, lo haga rápido. Que no se necesite que nosotros atravesemos nada. Que simplemente Dios diga, yo te elegí a ti, yo te voy a usar a ti. No necesitas pasar ninguna prueba. Pero esa no es la realidad. ¿Sabes qué? La realidad es que los procesos duelen. Y eso no nos gusta. Queremos brincarnos esas etapas del dolor.
Y no nos gusta el dolor porque, sabes, tampoco nos gusta orar. No nos gusta pasar tiempos de intimidad con Dios. No nos gusta invertir en momentos a solas. Queremos que Dios haga las cosas rápido, y si no las hace rápido, entonces Dios no me ama. ¿Sabes cuántos jóvenes han dejado su proceso porque han dicho: Dios no me escucha, me siento ignorado? No sé si tú te has sentido en esta posición en la que te sientes ignorado por Dios. Tengo 3 años pidiéndole a Dios y Dios no me escucha. Dios me está ignorando. Y en ese proceso muchos jóvenes abandonan y se van y dejan a Dios y dejan de seguir a Jesús y se olvidan del sacrificio que Jesús hizo por ellos en la cruz. Pero los procesos requieren que tú perseveres. Los procesos requieren que tú te plantes, que no te vayas, que no te olvides de Dios. En el proceso tendrás que tomar decisiones. Eso es tan importante. Y escucha bien esto, porque si lo escuchas con atención te vas a evitar un chorro de problemas. Muchas veces duramos en el proceso más tiempo porque nosotros retrasamos el proceso. Porque Dios nos ha estado pidiendo cosas y nosotros hemos tapado nuestros oídos espirituales. Porque Dios te ha dicho que dejes, que cortes, que abandones, que cambies, que obedezcas. Pero nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, a nuestra manera, como nosotros creemos. Y entonces retrasamos el proceso de Dios, porque no tomamos las decisiones correctas, porque tomamos las decisiones conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra inteligencia. Y no pedimos la sabiduría del cielo, y no pedimos que Dios intervenga. Y entonces no nos humillamos y no acabamos de rendirnos completamente a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando no te acabas de rendir, cuando no entregas a Dios totalmente tu corazón, cuando no entregas a Dios tu orgullo, cuando no entregas a Dios tu vida por completo, tu proceso no puede avanzar. Y muchas veces no comprendemos eso. Pero en esta noche estoy aquí para decírtelo y para juntos tomar las decisiones correctas. El siguiente punto dice: el proceso prepara y la preparación cuesta. Dios tiene cosas para tu vida, estoy segura. No lo dudes, Dios tiene cosas para tu vida. Pero escucha esto con atención. Dios no te va a dar aquello por lo cual tú no estás dispuesto a luchar. Una vez más te lo voy a decir. Dios no te va a dar aquello por lo cual tú no estás dispuesto a luchar. Dios tiene preparada para tu vida cosas buenas. Tiene una voluntad perfecta para ti. Pero si tú no perseveras, si tú no te aferras a lo que Dios ya te habló, a sus promesas, a su palabra, si tú no te aferras a lo que Él ya te dijo, entonces vas a empezar a dudar y vas a empezar a creer mentiras del enemigo. Pero sabes, así como José tuvo que vivir un proceso y él tuvo que permanecer para que Dios al final se glorificara, de esa misma manera tú y yo tenemos que permanecer. Mientras los hermanos de José veían a un loco, veían a un niño consentido, ¿sabes qué veía Dios en José? Veía autoridad, veía gobierno, veía realeza, porque Dios ve lo que los ojos del ser humano no puede ver. Dios ya vio tu futuro, Dios ya vio en dónde vas a estar, pero Dios no puede hacer que tú permanezcas porque Dios te dio la capacidad de que tú elijas. Dios te dio la libertad de que tú elijas. Muchas veces decimos: yo ya no quiero. Y Dios dice: ahí está mi promesa. Yo he visto en ti más cosas, pero si tú decides retroceder, entonces esa promesa la dejas en pausa y no la tomas completamente. Y a veces pensamos como que los procesos son nada más para algunos, pero en realidad Dios quiere llevarte a ti a un proceso. No porque Dios quiere tu dolor, Dios quiere tu preparación. Porque necesitamos ser una generación preparada
necesitamos ser tierra buena, necesitamos tener corazones dispuestos, apasionados, listos para que cuando venga la lluvia empecemos a florecer. Pero viene la lluvia, vienen las bendiciones y no estamos listos porque nuestra tierra no está preparada, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo haga su obra total en nuestra vida. Y la Biblia, de hecho, está llena de personajes que empezaron en procesos. Todos los hombres y mujeres de Dios empezaron en procesos. Pero esta noche yo quiero hablarte de alguien que me encanta lo que Dios hizo en su vida. Te quiero hablar acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre muy distinguido, y me refiero a distinguido en el aspecto de que si tú lo hubieras conocido, no se te olvidaría quién es Pedro. ¿Sabes? No sé si tú tienes amigos de este tipo, pero Pedro sería en la actualidad ese típico amigo que en el salón de clases tú ya sabes que no necesitas preguntar algo, porque el que se sienta en la orilla es el que todo pregunta. Ya sabes quién es, que de repente la maestra está dictando y ya se te fue el dictado, pero dices, ahorita Pedro va a preguntar. Y Pedro, maestra, ¿en qué se quedó? Pedro ya preguntó, ¿me entiendes? Ese era Pedro, el que, pues ocupamos a alguien que exponga ante toda la escuela. Ya sabes tú que Pedro va a decir, yo, profe, estoy listo, pero tú no trajiste la tarea, no importa, estoy listo. Pedro es ese, Pedro es el que siempre opina, Pedro es el que siempre quiere hablar. Y en esta hora, ¿sabes? A todos nos conviene tener un amigo como Pedro. Mi hermano es un poco como Pedro, porque cuando yo no me animo a decir algo, mi hermano dice, ¿pero por qué? Y yo digo, gracias Dios, que yo no me animé, pero alguien más se animó a decirlo por mí. Ese era Pedro, esa característica tenía Pedro. Ya ubicaste a alguien así, locochón, que siempre está dispuesto a ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué me cobró mala cuenta? Ese es Pedro, ¿sabes? Esas características. Quizá eres Pedra, ¿no? Quizá eres mujer, no sé. Pero ese era Pedro. Y entonces Pedro tuvo un proceso que me encanta, porque de hecho me siento hasta un poquito identificada con él. Pedro fue llamado mientras pescaba. Porque escucha esto, es de bendición para mi vida. Mientras los hombres veían un pescador, Dios estaba viendo un fundador de la iglesia de Cristo por todo el mundo. Mientras la gente veía a un donadie, Dios estaba llamando a un pescador de hombres para su gloria, y sobre Pedro edificaría su iglesia. Mientras la gente decía, ese hombre huele a pescado. ¿Tú sabes cómo huele la gente que trabaja en el mar, en la costa? Pero Dios estaba viendo lo que la gente no estaba viendo, porque Dios ve tu potencial desde antes que tú mismo lo conozcas. Dios conoce tus características y Dios las va a usar para su reino, en la medida que tú te dejes utilizar, porque nada es en vano. Tú puedes decir, es que mi carácter, ¿cómo Dios lo va a usar? Dios va a usar tu carácter, porque para Dios nada queda sin utilizar. Él utiliza hasta tu risa loca para que alguien conozca de su amor. Así que no te limites, porque Dios te creó, Dios te llamó, Dios te eligió, porque Él vio en ti lo que ni tú mismo habías visto. Y ahí está Pedro. Sí, yo quiero seguirte. Y iban todos en una ocasión en la multitud y todos apretados. ¿Y qué está pasando? Y de repente Jesús se para y dice, alguien me ha tocado. Me imagino todos los discípulos con la mirada se comunicaron, siendo como, Pedro, vamos Pedro, dile algo. Y Pedro, todo esto sucedía en la mente, Pedro diciendo, aguanten compañeros, ahorita voy a decir algo a Jesús. Maestro, espérenme. Maestro, o sea, todos aquí te apachurran.
como que alguien me ha tocado. ¿Tú crees que Jesús no tenía el poder para decirle: Pedro, vete al mar, ya no te aguanto, ya, buena onda? Pero Jesús tenía la tranquilidad de decirle: no, es que yo conocí que salió poder de mí. Y Pedro como que: hey, tranquilo, hey, aléjense todos, salió poder del maestro, ¿no? Y en otra ocasión estaban todos acá como: no, pues ustedes váyanse en la barca. Y Pedro se subió a la barca, iban todos bien felices, se hizo de noche, iban puros hombres. De repente vieron allá algo y empezaron a gritar todos los hombres: ¡ah! ¡Fantasma! De seguro si hubiera habido una mujer hubiera dicho: ¿qué pasa? Ok, tranquilos. Y entonces dijeron: un fantasma. Pero Jesús les dijo: hey, tranquilo, soy yo. Fíjate la mente de Pedro. O sea, nosotros lo criticamos, lo juzgamos, decimos: no tuvo fe. Pero en realidad, ¿quién se anima a hacer eso? ¿Eres Jesús? A ver, si eres Jesús, mándame que vaya contigo. ¿Qué? Y Jesús en su mente diciendo: por eso te elegí, Pedro, por locochón. Y el mar se puso así azul, ¿no? Y empezó a caminar Pedro. O sea, si hubiera tenido Facebook, ya sabes, como aquí caminando sobre el mar, al 100, con confianza. De repente Pedro agarró la onda y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Y se empezó a hundir. Y Jesús, ya no sabemos la historia, ¿no? ¿Por qué dudaste? Pero en serio, ¿quién hace eso? ¿Qué mente hace eso? Y después me encanta porque está Jesús y sus discípulos, ¿no? Y Jesús dice como: les voy a lavar los pies. Los guaraches, la tierra. Pero pues como nadie se animaba a decirle nada, ¿no? Entonces pues los discípulos no dijeron nada. Se sentaron. Jesús empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Pero llegó con Pedro. Le empezó a quitar sus zapatos, sus guaraches. Y Pedro dijo: no. Todos ellos no te dijeron nada, pero a mí tú no me vas a lavar los pies. No, a ver, esto para allá. Jesús dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Me imagino una mirada de Jesús, como tu mamá cuando te dice: si no lo haces, ni creas que vas a ir allá con tus amigos a los tacos. Pedro dijo: lávame también las manos y la cabeza, Señor. Lo que quieras, aquí estoy. Champú, lo que sea, Dios. Lo que sea, Jesús. Jesús, o sea, imagínate la paciencia. Nada más los pies, Pedro. Solo los pies. Oh, está bien, Señor, está bien. Antes de eso hay otra parte en donde Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y empiezan los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Pero Pedro opina y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los discípulos voltean y yo quería decir eso. Me la ganó el Pedro, siempre es bien apuntado para decir todo. Y entonces Jesús le dice: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te imaginas cómo debió sentirse Pedro? O sea, no trae nada, les ha de haber dicho a los demás discípulos. Se sentía grande, wow, como cuando das una buena respuesta en tu escuela, que te sientes como que esa bola de losers. Y entonces Jesús empieza a hablar y dice: ¿sabes qué? Voy a morir. Es necesario que yo padezca. Y Pedro se le queda viendo y le dice:
No, ven para acá, ¿sabes? No te escuchas bien que digas eso. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Le acababa de decir una cosa y luego Pedro hizo otra. Ese era el carácter del hombre del que te estoy hablando. En una ocasión Jesús se transfiguró y Pedro lo primero que hace cuando ve estas transfiguraciones, no me imagino cómo fueron, dice Pedro: hago unas enramadas para que todo esté tranquis, para que no sientan el calor. O sea, pero se animó a decir algo. Se animó, era el que se animaba, era el que hablaba. Y entonces en este momento, cuando está a punto de terminar la vida de Jesús aquí en la tierra, por decir terminar, porque sabemos que en ese momento apenas iba a comenzar su reinado, ¿no? Jesús dice: muchos de ustedes me van a abandonar. Pero Pedro sale, dice: no. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Escúcheme, yo no voy a abandonar. Yo no lo voy a abandonar. Jesús dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Yo? No, yo no lo voy a hacer. Momentos después, Pedro ya había vivido con Jesús. Pedro ya había estado con Jesús. Cuando llegan los soldados y quieren atacar a Jesús, Pedro saca su espada y ¡fua! Literal, le cortan la oreja a uno. Pedro, el que había estado con Jesús, ese era el carácter de Pedro. Carácter revolucionado, que nada le daba miedo, que yo voy a hacer, yo voy a salir adelante. Pero era necesario que Pedro viviera un proceso, que el orgullo de Pedro fuera hasta el piso. Era necesario que Pedro reconociera que para que Dios lo pudiera usar, él necesitaba entrar en un proceso. Y entonces, cuando lo niega por 3ª vez, Jesús voltea y Jesús se da cuenta. Pedro se da cuenta que Jesús lo ve. Y entonces dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en un proceso, vienen lágrimas de amargura a tu vida. Lágrimas que te cuestan. Lágrimas que dices: ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé? ¿Por qué me equivoqué? Estás en el proceso de Dios. Muchas veces en ese proceso muchos jóvenes se quedan y abandonan. Y el propósito estaba ahí para sus vidas, pero la culpa, el temor, la vergüenza, el enemigo mismo con mentiras en tu mente empieza a decirte: tú no fuiste llamado, tú no fuiste elegido, Dios no te llamó a ti, mira lo que hiciste. Pedro lloró amargamente. Pero ¿sabes qué le reconozco a este hombre de Dios? Que en el momento de la prueba permaneció y permaneció y permaneció. Y cuando estaban todos reunidos buscando al Espíritu Santo y otros empezaron a decir: están borrachos, ¿sabes quién se levantó? Se levantó Pedro, un hombre renovado por el poder del Espíritu Santo. Ya no era más el que cortó una oreja, ya no era más el que había dudado, ya no era más el que había llorado amargamente. Se levantó un Pedro lleno del Espíritu Santo, con autoridad que viene de lo alto, y empezó a decirles: varones, estos hombres no están borrachos. Ellos han recibido la promesa que Jesús nos dijo que recibiríamos. Se levantó un hombre transformado. Porque ¿sabes qué es lo maravilloso? Que cuando tú permaneces, que cuando tú no te vas, que cuando tú resistes incluso ante esas noches que te sientes ignorado por Dios, cuando tú resistes, cuando tú te aferras, cuando no tienes ganas de orar pero aún así oras, cuando tú aguantas tu proceso, llega la hora de que tu proceso tiene fecha de caducidad. Y entonces te levantarás como un hombre, como una mujer, con autoridad de lo alto.
no por palabras de lo que otros dicen. No te levantarás por lo que otros dicen. Te levantarás porque el Hijo de Dios te eligió a ti, porque tú eres una buena tierra. Vale la pena que te esfuerces en los procesos de Dios. Todos atravesamos procesos de Dios, pero esta noche yo quiero decirte que hay dos maneras de que tú enfrentes un proceso de Dios. Este congreso lleva por nombre Lluvia del Cielo y la cita está en Joel 2. Pero yo no quiero hablarte del momento en cuando habla de la lluvia temprana y tardía. En el mismo capítulo 2, antes de que te hablen acerca de la lluvia, te hablan acerca de un llamado al arrepentimiento. En Joel 2, capítulo 12, escucha lo que dice la palabra de Dios. Si tú quieres experimentar la lluvia que viene de Dios, primero tienes que experimentar un llamado que viene del cielo. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a mí vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Tú quieres la lluvia de parte de Dios, entonces Dios quiere que tú te vuelvas a Él. Porque empecé hablándote acerca de la tierra. Porque empecé hablándote acerca de preparar la tierra. Porque sabes, es muy similar lo que pasa con la tierra a lo que pasa con tu corazón. La tierra tiene que ser limpiada. Y en este proceso se tiene que cortar con la hierba, se tiene que cortar con la basura. Cuando Jesús vino a morir por ti y por mí en la cruz, fue necesario que se derramara hasta la última gota de su sangre para que esto diera el poder de que tus pecados y mis pecados fueran cortados totalmente. Pero necesitamos entonces cortar con situaciones en nuestra vida. Y no sé a quién le estoy hablando, pero sé que hay un corazón o varios o muchos que necesitan cortar con hábitos. Necesitamos cortar con malas actitudes. Necesitamos cortar con relaciones que no estamos honrando el nombre de Dios. Necesitamos la sangre de Jesús para que nos limpie de todo pecado, para que quite toda la basura de tu vida. Necesitamos entrar en ese proceso del arado, en donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida y empieza a romper corazones llenos de orgullo y empieza a romper tu vida. Y tú dices, ¿por qué me siento de esta manera? Pero Dios está rompiendo tu corazón porque Él quiere empezar a sembrar en ti. Y entonces esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero viene después la rastreada. Y en la rastreada es cuando discos más pequeños empiezan a romper terrones. Y quiero que pongas mucha atención en esto. ¿Qué son los terrones en nuestra vida? Los terrones son esas cosas que no se pueden ver a simple vista, pero que el Espíritu Santo te empieza a hablar que no está bien que los tengas. Hay chavos que aman a Dios, que asisten a una iglesia cristiana, pero no pueden perdonar a sus padres. No pueden perdonar a alguien que abusó de ellos sexualmente. No pueden perdonar que su papá, que su mamá los haya abandonado. Y es un terrón que tienen en su vida, una piedra que no permite que ellos sean totalmente libres. No me imagino a la tierra diciéndole al agricultor: detente, no rompas este terrón. No me imagino diciéndole eso. Pero muchas veces cuando Dios llega a este punto de tu vida y de mi vida y te empieza a decir: necesitas perdonar, necesitas soltar, ahí le decimos: Dios, ya te dejé que hagas tantas cosas en mi vida y tú además quieres meterte con esto que es tan mío.
no te metas en esta área. Sabes, hay terrones de pecados sexuales en tu vida. Es triste que en la juventud cristiana todavía no hayamos entendido que nuestro Dios es santo, 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 que Él nos pide pureza en el área sexual, que son límites que te van a ayudar, que van a guardar tu corazón, tu alma, tus pensamientos. En una ocasión se me acercó una muchacha y me dijo: ora para que no esté embarazada. ¿Tú te imaginas jóvenes que están escuchando la palabra de Dios, que están experimentando la presencia de Dios y que se están burlando, y que nos estamos burlando tantas veces de Dios porque no obedecemos su palabra? Terrones de nuestro corazón que no permitimos que el Espíritu Santo rompa por completo. Escucha bien esto, porque Jesús te hace libre. Jesús te lava de tus pecados. El Espíritu Santo puede llegar tan profundo en tu vida, pero si tú no tomas la decisión, si tú no accionas para que ese pecado se vaya, entonces tú no vas a alcanzar las promesas. Y no te quedes con esto. No digas: entonces eso no era para mí. En esta noche yo no te podía hablar de la lluvia del cielo, yo no te podía hablar de bendiciones sin antes hablarte de la importancia de preparar tu tierra. Porque escúchame, tú vas a recibir la lluvia en estos días. Tú vas a experimentar cosas maravillosas de parte de Dios. Pero Dios quiere que tu corazón esté completamente preparado, que la tierra haya sido revuelta, que los pecados sean totalmente molidos, que permitas que el Espíritu Santo haga una obra total en tu vida, que le des acceso libre y le digas: aquí está mi vida, así como lo hizo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro permitió que el Espíritu Santo lo hiciera. Y la primera vez que se levantó, 3,000 personas o más vinieron a los pies de Dios. ¿Qué va a pasar el día que te determines? El día que te determines y digas: yo quiero ser barro en manos del alfarero. Yo quiero que Dios trabaje en mi vida. Yo quiero que todos esos terrones de pecado se vayan de mi corazón. Hay dos formas de que tú experimentes el proceso de Dios. Número 1, en tus fuerzas y por ti mismo. Pero déjame decirte que si tú eliges esto, probablemente te vas a agotar, te vas a cansar y te vas a ir. Número 2, tú puedes experimentar el proceso que estás viviendo de la mano de Dios y del Espíritu Santo. Yo no sé cuál quieras elegir. Yo no sé si tú en verdad estás dispuesto a que Dios envíe la lluvia en este congreso. Pero si tú estás dispuesto a que Dios rompa terrones del pecado, a que Dios haga surcos en tu vida, a que Dios muela todo, si tú estás dispuesto, si tú quieres que tu corazón esté preparado para recibir, si tú estás listo, si tú estás harta, si tú estás harto, si tú estás cansado de estar retrasando los procesos de Dios, porque no podemos hablarte de bendición, no podemos hablar de lo que sigue si tu corazón no está listo para recibir, si tu corazón no está arrepentido. El verdadero arrepentimiento trae quebranto, y el quebranto trae obediencia, y la obediencia trae bendición, y cuando hay bendición viene la lluvia del cielo.